Que podemos identificar un sujeto, claro, que accidentes, no errores gramaticales, accidentes gramaticales, ¿vale? Que justo tienen accidentes gramaticales, claro. Entonces, estos dos aspectos serían básicos. Si estoy diciendo entonces que es personal, dijimos que podemos identificar sujeto y tiene accidentes gramaticales. Esta será la característica de tal verbo. ¿Cómo lo vamos a conjugar? ¿Qué realiza más bien? Pues dependerá, ¿no? Aquí la conjugación del verbo haber cuando es personal depende de el sujeto, ¿no? Entonces, es personal, el verbo haber es personal cuando se conjuga en las distintas personas y números, que ayer establecimos estas ideas de persona y número. Obviamente, el aspecto que ya dijimos entre paréntesis, podemos identificar al sujeto que está realizando la acción y bueno, claro, tiene estos accidentes gramaticales, ¿no? Ahí estamos siendo un poquito repetitivos, pero simplemente como para reforzar, porque en realidad lo que se dice entre paréntesis es lo mismo que estoy poniendo afuera, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cuestión. Esto quiere decir que haber puede conjugarse en plural. ¿Vale? Entonces empecemos a pensar en esta cuestión. Aquí sí se pueden las formas plurales del verbo haber. Bien. Y además de esto, sucede que regularmente, para que esto suceda, para que el verbo haber pueda ser personal, funciona como auxiliar, ¿no? Esto quiere decir que haber puede conjugarse en plural y podemos identificarlo fácilmente porque funciona como verbo auxiliar. ¿Qué significa que funcione como verbo auxiliar? Que ayuda a otro verbo no personal, o sea, ayuda a un infinitivo, ayuda a un gerundio, ayuda a un pasado participio, que es algo que también mencionamos ayer. Infinitivo, gerundio o pasado participio. ¿Vale? Entonces, estas características, espero, estamos mencionando varias, espero que sean suficientes para que nos demos cuenta de cuándo sí se puede entonces utilizar el verbo haber en sus formas plurales, ¿no? Les reitero, tenemos que poder identificar un sujeto. Obviamente hay algunas formas del verbo haber, sobre todo en este contexto donde está funcionando como verbo auxiliar, que no son muy comunes y que pueden parecer extrañas, pero por más extrañas que parezcan, siempre y cuando exista un sujeto que realiza la acción que el verbo haber me indica, está bien entonces conjugarlo en plural. Está bien entonces utilizar las formas hubieron, habían, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos. Unos más obvios que otros, unos más fáciles que otros, ¿vale? Entonces, bien, es un buen ejemplo Acevedo. Ahorita lo escribo, ¿vale? Mi hermano y mi padre han, aquí digo han específicamente, llegado tarde a casa, ¿vale? Entonces vean. ¿Qué pasa aquí con el verbo haber? Que es obviamente mi verbo importante, ¿no? Si nos damos cuenta, cumple con las características que estábamos mencionando arriba. Estamos usando este verbo haber para acompañar a otro que, como les dije, entonces está funcionando como auxiliar, en este caso, de un pasado participio, llegado, un verbo no personal que por su terminación, ado, sabemos que es un pasado participio, ¿vale? Entonces ahí tenemos una característica de las que mencionamos. Es fácilmente identificable porque funciona como auxiliar, ¿no? Se vale, se puede que tenga su forma plural. ¿Por qué tiene forma plural?
Porque aquí, obviamente, el verbo haber, si estamos diciendo que podemos identificar el sujeto que realiza la acción de haber, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Mi hermano y mi padre, ¿no? Efectivamente. Estos dos elementos son el sujeto. Y al ser ellos el sujeto, ¿qué formo? Un plural, ¿no? Y entonces, como mi sujeto es un plural, pues entonces, claro, es un sujeto compuesto, pero finalmente es un plural, ¿no? Como el sujeto es una cosa plural, ¿cómo tiene que ser entonces el verbo? Pues también una cosa plural, ¿no? Entonces, por eso aquí sí podemos utilizar la forma han llegado. Si yo digo ha llegado, si yo digo mi hermano y mi padre ha llegado tarde a casa, ahí nada más estaría haciendo referencia o a padre o a hermano, no a los dos elementos, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando y retomando también aspectos que tienen que ver, si lo piensan, con cuestiones de concordancia general con el verbo, ¿no? De la concordancia verbal generalizante. Entonces, ahí vemos la concordancia. Está presente la otra característica. Ojo, entonces, ya podemos ver que sí existe sujeto en esta oración, ¿no? El verbo tiene accidentes gramaticales porque me habla de un ellos, ¿no? Me habla de un plural. En este caso, este han llegado es un tiempo compuesto que se llama antepresente o lo podemos llamar de otras formas, pero una de las formas para referirlo es antepresente. Entonces, bueno, ahí vamos viendo estas características que acabamos de describir y ese es un contexto o un caso en el que sí podemos usar la forma plural del verbo haber. Todos los verbos auxiliares tendrán estas reglas, como soler. ¿Cuáles reglas? Perdón, Solache. ¿A qué reglas te refieres de forma concreta? Bueno, voy a retomar algunos de los ejemplos. No, esto no es perífrasis, ¿eh? Es un verbo compuesto, nada más. Para que exista perífrasis, el auxiliar no puede ser un verbo haber. Si quieren, se los pongo como nota. Vamos a ponerlo por aquí abajito. Nota. Las perífrasis verbales no usan como auxiliar el verbo haber. Si el auxiliar es un verbo haber, se trata de un verbo compuesto, ¿vale? Entonces, estos verbos donde tenemos como auxiliar al haber, entonces nada más estamos indicando que es un verbo compuesto. Para que sea perífrasis, el auxiliar tiene que ser cualquier otro verbo que no sea haber, ¿no? Entonces, estos ejemplos que estamos poniendo aquí van a ser todos verbos compuestos porque van a ser auxiliares haber, ¿no? Entonces, bueno, retomo aquí los ejemplos. Por aquí decían, Marian, han venido tus amigos a verte. Ok, claro. Voy a cambiar el tiempo a Acevedo nada más para que veamos otras formas verbales u otros tiempos verbales, ¿no? Habían venido tus amigos a verte, ¿no? Entonces vean, aquí estoy usando habían en pasado, una forma imperfecta que dijimos ayer del pasado, ¿no? Han llegado, eso es presente, es una forma que les decía, es una forma presente del modo indicativo, pero es una cuestión compuesta, ¿no? Que les decía que lo podemos referir como antepresente, ¿vale? Si yo digo habían venido, hablamos en pasado, pero finalmente, ¿cuál es el sujeto aquí, por cierto? Claro, tus amigos, ¿no? Efectivamente. Entonces, tus amigos es el sujeto, ¿sí? Son un ellos, guardan concordancia con el verbo haber. Aquí entonces sí busco una concordancia con el verbo porque simplemente es un auxiliar de forma concreta, ¿vale? Entonces, aquí vemos la cuestión con el han venido. Evidentemente, ese habían es un verbo auxiliar, como ya estábamos diciendo.
Y bueno, están presentes las características. Lo que quiero es que notemos que están presentes las características que ya veníamos mencionando, ¿no? Desde hace un ratito. O bueno, en la descripción de arriba, específicamente. Bien, pongamos algún otro caso, algún otro ejemplo. Había venido el rebaño, pero me arrepentí. ¿Cómo? No tiene, no tiene sentido tu oración, Rodríguez. O sea, había venido el rebaño, está bien, pero no tiene sentido la relación con pero me arrepentí, ¿vale? No sé cómo es cómo intentas construir la oración. Tal vez el tiempo verbal o la forma verbal que estás usando para lo que quieres expresar no funciona, pero, o sea, si tú dices había venido el rebaño, está bien, ¿no? Esa parte está bien. El segundo segmento es como lo confuso, lo extraño, ¿no? De forma concreta. Ah, vendido, vendido. Sí, claro, perdón. Había vendido el rebaño, pero me arrepentí. Justo. Gracias. Vendido. Entonces, ojo, ¿eh? ¿Cuál es la forma verbal del haber aquí específicamente? No está en plural, ¿no? Entonces, no significa que forzosamente el verbo haber para ser personal siempre tenga que ser en plural, ¿no? Recuerden, todo depende de quién es el sujeto. Aquí sí hay sujeto. Es un sujeto al que llamamos tácito, ¿no? Es un yo, efectivamente. Entonces, claro, tácito o implícito. Entonces, claro, yo había vendido el rebaño, pero me arrepentí, ¿no? De forma concreta. Entonces, ahí, sin ningún problema estaríamos considerando también que aquí el verbo haber funciona como un auxiliar de manera específica, ¿no? Que nos está introduciendo al verbo, al verbo que realmente es el principal, el que en este caso está en pasado participio, con la terminación en ido, de forma concreta, y guarda concordancia con su sujeto, que en este caso, como estamos diciendo, se trata simplemente de un sujeto tácito, ¿no? Entonces es un sujeto tácito que es un yo y que les digo, concuerda perfectamente con el verbo haber, porque ahí sí se puede, ¿no? O podríamos decir, habían vendido, pero se arrepintieron, ¿no? Entonces hablo de un ellos. Han construido un puente en el pueblo, claro, también funciona. Han construido. Si se utiliza, habíamos vendido el rebaño, también estaría bien claro. Simplemente, Pasindo, lo que estás haciendo en esa forma es cambias el sujeto, ¿no? Les reitero. Piensen que el haber, cuando es auxiliar, tiene que concordar con el sujeto. Y si yo digo habían vendido, el sujeto ya no soy yo. El sujeto ahora son ellos más bien, perdón, ¿no? Ah, no dijiste habíamos vendido, seríamos nosotros, ¿no? Entonces, si decimos habíamos vendido, el sujeto seríamos nosotros de forma concreta. Entonces, ojo, no se confundan porque yo veo que muchas de sus dudas tienen que ver con el tiempo del verbo. Entonces, ya les dije ayer. Una cosa es el tipo, y por eso les compartí la página, ¿no? Por eso les enseñé cómo ustedes pueden entrar al diccionario de la RAE, buscar el verbo haber y darse cuenta de todas las formas y de todos los tiempos en los que se puede conjugar el verbo haber. Es muy variable, es muy variado dependiendo del tiempo, dependiendo de la persona, dependiendo del número. Entonces, ojo ahí. eh, si ustedes revisan esa información que ya les mostré el día, todas las formas pueden ser posibles. Obviamente nada más hay que encontrar un contexto adecuado para ello y todos los tiempos pueden ser posibles también mientras el contexto sea adecuado para ello. Entonces puedo decir habían vendido, puedo decir habíamos vendido, puedo decir han vendido o he vendido, etcétera. Lo único que sucede ahí es que cambiamos el tiempo del verbo, el tiempo en el que se realiza la acción. Estaríamos hablando de un presente, de un pasado, etcétera y del sujeto, ¿no? Si el sujeto soy yo, si el sujeto somos nosotros, si el sujeto son ustedes, y así es donde vemos regularmente la variación en cuanto al verbo haber, pero todas las formas son válidas, ¿no? Simplemente entiendan que las variaciones ahí tienen que ver más bien con el tiempo del verbo en el que está conjugado y con el número, ¿eh? Entonces, de ahí en fuera, más allá del tiempo verbal y del número y tal, ustedes enfóquense a identificar si el verbo haber está funcionando como auxiliar o si el verbo haber está funcionando como el verbo principal. Entonces, en concreto, si tuviéramos que hacer un resumen,
¿Cómo voy a saber que el verbo haber solo se puede conjugar en tercera persona del singular si es impersonal, ¿no? ¿Cómo puedo saber que el verbo haber puede formar plurales o tener formas plurales como eh, hubimos o como habíamos o como hubieron o como habrán, etcétera, cuando es un auxiliar, ¿no? Entonces, lo podemos resumir a estos aspectos, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, por aquí plantearon otros ejemplos y varios, ahorita los voy mencionando. No los vamos a poder poner todos, pero ahorita más bien vamos a hacer un ejercicio para ver si queda mayormente claro, ¿no? Entonces vamos a poner, en resumen, el verbo haber es impersonal cuando funciona solo. Bueno, vamos a poner como verbo principal. Eso lo resume todo. Funciona como verbo principal y solo se conjuga en tercera persona singular, ¿no? Será personal cuando funciona como auxiliar, por lo que se puede conjugar en las distintas personas y números. ¿Sí? ¿Queda mayormente claro este resumen que estamos haciendo? ¿Nos queda alguna duda? Si mi mamá hubiera preparado la comida, claro, ahí tenemos otro tiempo que es un modo subjuntivo, comes, ¿no? Hubiera preparado, ¿no? Claro, hubiéramos comido todos, ¿no? Efectivamente. Digo, no me voy a meter como tanto en las combinaciones de tiempos verbales porque sería como detallar demasiado y eso no es realmente importante para su examen, pero idealmente tu segundo verbo no tendría que ser hubiéramos comido todos. Si tu primer verbo es un modo subjuntivo, tu segundo verbo tendría que ser una forma condicional del verbo a la que se llama también pospretérito. Entonces, tendría que decir idealmente, si mi mamá hubiera preparado la comida, habríamos comido todos, ¿no? Esa sería como la combinación más adecuada de los tiempos verbales. Incluso existe un aspecto, existen como aspectos particulares para saber qué tiempos verbales se pueden combinar con qué tiempos verbales. Pero no se preocupen por eso, porque, les reitero, no es algo que sea de importancia para su examen, ¿no? O lo que es de importancia para su examen es que identifiquen si el verbo haber está bien conjugado, o sea, si está conjugado como algo personal o como si está conjugado como algo impersonal. Y aquí ya lo estamos resumiendo con este último parrafito, ¿vale? Porque el sujeto es rebaño, pero está en singular porque es colectivo, ¿no? Y es lo que debemos también identificar el sujeto. Claro, ese ya, ahí ya está entrando, como tú lo dices en el ejemplo de el rebaño había escapado, está entrando otra cuestión, ¿no? U otros aspectos específicos en tu ejemplo, donde ya tú mismo señalas que el sujeto es un colectivo y sabemos de antemano que los colectivos forman conjugaciones verbales en singular, ¿no? Entonces sí, son cuestiones ahí alternas pero está bien escrito el enunciado, ¿no? Finalmente en singular el verbo, ya no porque sea impersonal, sino porque simplemente el sujeto es un colectivo. Y finalmente hay sujeto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos el aspecto. Ceneval casi siempre pone el verbo ver, lo usa de forma impersonal en sus oraciones, ¿no? Sí, normalmente en Ceneval se lo encuentran con la intención de que identifiquen que debería ser impersonal en ese contexto y que por lo tanto debería estar conjugado en singular, normalmente. No digo que siempre sea así, pero bueno, ahí la cuestión. Yo había coincidido con el presidente, pero no me gustó una propuesta. Claro, es correcto también, ¿no? Muy bien. Han construido un puente en el pueblo, ok. Hubiera leído ese libro en lugar de estar viendo TikTok. Ah, hubieras, claro, ¿no? Y ahí hablamos de un tú, efectivamente. Entonces, bueno, ¿queda alguna pregunta, alguna duda particular que todavía no nos permita diferenciar los aspectos de cuando haber es personal y cuando haber es impersonal? Espero que ahorita con el ejercicio que vayamos a hacer
pues, sea un poquito más puntual y puedan por ahí identificar estos aspectos o estos elementos que estamos mencionando ahorita, ¿no? ¿Yo qué les sugiero? Ustedes ya saben que existe una forma muy simplificada, nada más para hacerlo muy rápido y simplificado, de identificar el sujeto, ¿no? Sabemos que lo que deberían hacer idealmente es buscar esta concordancia, ¿no? Esta concordancia entre el sujeto y entre el verbo, ¿no? En cuanto a su número y en cuanto a su persona. Pero la realidad es que muy pocas veces lo hacen y por eso luego se equivocan. Independientemente de eso, hay otra forma, ¿no? Que hemos hablado de forma muy resumida, que es con preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que planteamos al verbo para identificar al sujeto? ¿Quién en singular o quiénes, ¿no? Cualquiera de las dos formas, correcto. Entonces, así para aspectos muy básicos y muy rápidos en cuanto a el tener que identificar o analizar si el verbo haber sí puede ser singular o debe ser plural o lo que sea, les sugiero que hagan estas preguntas al momento de querer identificar al sujeto para que vean si sí hay sujeto o si no hay sujeto, ¿no? En estos ejemplos, ¿quiénes han llegado tarde a casa? Mi hermano y mi padre. Entonces, por el hecho de que sí tengo sujeto y que son un plural, o que mi sujeto es un plural, sé que mi verbo haber también puede y no puede, debe ser plural, ¿no? O Marian, habían venido tus amigos a verte. ¿Quiénes habían venido a verte? Tus amigos. Ese es el sujeto. Es un plural. Por lo tanto, mi verbo también debe ser plural, ¿no? El ejemplo de abajo. Había vendido, ¿quién había vendido el rebaño, perdón? Yo. Ahí está tácito, pero sobreentendemos que hablo de un yo de forma concreta, ¿vale? Entonces sí puedo identificar sujeto, por lo tanto sé que es personal, pero como es un yo, el verbo debe ser singular, ¿no? Ahora hagamos la prueba en los casos en los que el verbo haber es impersonal. ¿Tiene sentido o tiene algún contexto lógico plantear la pregunta quién o en su defecto quién es al verbo haber en esta oración? Es decir, puedo decir, ¿quién había varias personas dispuestas a esperar por sus boletos al concierto? O incluso si ustedes pensaran que el sujeto fueran varias personas, ¿no? Ok, piensan que el sujeto es varias personas, tendría que ser un plural, pero de todos modos pregúntenle quién es el verbo, eliminando este segmento que obviamente es el sujeto, ¿no? O que pensaríamos que es el sujeto. ¿Quiénes habían dispuestas a esperar por sus boletos al concierto? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Quiénes habían dispuestas a esperar, ¿no? Entonces, como no puedo aplicar la pregunta, si se dan cuenta, cuando el verbo haber es impersonal, no puedo hacerle la pregunta de quién o quiénes, simplemente porque no existe un sujeto definido para esas formas verbales, ¿no? O para esos verbos que son impersonales de manera concreta. Entonces, esa puede ser otra todavía característica o sugerencia a la que podríamos recurrir para diferenciar o para identificar cómo debería estar conjugado el verbo haber. Entonces, yo ya les mencioné varias, ya depende de ustedes cuál es la que se les facilita más o cuál es la que pueden identificar más fácilmente. Pero esta puede ser otra, ¿no? Entonces vean las diferencias. ¿Quiénes han llegado tarde a casa? Mi hermano y mi padre. ¿Quiénes había dispuestas a esperar por sus boletos al concierto? Para empezar, la pregunta es rara, ¿no? Y luego responder, ¿quiénes había? Varias personas. La respuesta también es rara, ¿no? Entonces, ahí estos aspectos son de importancia. Pueden servir como una especie de sugerencia para que ustedes puedan por ahí tomar decisiones de forma concreta, ¿vale? Entonces, bueno, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta particular sobre esto? Porque si no, vamos ahora a hacer un ejercicio, ¿no? Voy a quitar esto que tenemos en este momento en la pantalla y me voy a pasar a la siguiente para escribirles 10 oraciones y ustedes van a determinar lo mismo, cuáles están bien escritas, cuáles están mal escritas en cuanto al verbo haber, evidentemente, pero bueno, ahí pensando en las características que ya hemos planteado o que ya hemos mencionado, ¿vale?
Entonces, sí, ahí lo importante justo es, como comentas, Navarro, es identificar el verbo principal de la oración. ¿Qué enunciados presentan una relación correcta entre palabras? Vayan por favor ustedes mientras analizando las oraciones y ahorita lo comentamos juntos.
Bien, solo con estas 10 oraciones. Por aquí me preguntan si no quise decir hubieran en las... No, quise decir hubieron, así como está. Les reitero, Pasindo y todos los demás. Échense un clavadito a las formas de conjugación del verbo haber en el diccionario de la RAE que ya les enseñé ayer, para que vean que estas formas de conjugar el verbo también existen. No son tan comunes, eso es otra cosa, ¿no? Pero existen estas formas verbales, estos tiempos verbales, ¿no? Lo único que hay que hacer es simplemente identificar si existe sujeto para este contexto de oración en el verbo haber o no. Si no hay sujeto que realice la acción, entonces no puede estar conjugado en plural, ¿no? Y tendría que estar conjugado en todo caso en singular, como un verbo impersonal, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Listos? ¿Tenemos dudas? Ok, vamos a tomar 2 minutitos más y ahorita empezamos ya a comentar, ¿no? Para los que falten, tengan la posibilidad de analizarlo por su cuenta y ahorita comentamos.
Bueno, a ver, ¿qué pasa entonces con la primera oración que dice, en México tenemos escasez de líderes naturales. Los pocos que habemos somos combatidos por múltiples, ahí me falta una S. Ah, más bien se juntó la S acá. Múltiples intereses será. Profe, nos cuenta cómo son, nos cuenta como sujeto. Ah, no, no cuenta como sujeto, pero es un pronombre, el nos, que te ayuda a identificar al sujeto, ¿no? Ese nos te refiere o te remite, te lleva hacia un pronombre personal, ¿no? Que sería, ¿a qué pronombre personal nos refiere ese nos en la oración 10? Aún nosotros, ¿no? Entonces el sujeto sería nosotros. Ese nos es simplemente un pronombre reflexivo. Nosotros nos hemos, ¿no? Específicamente. Entonces, bueno. Volviendo, perdón, a la oración número uno, efectivamente, como ya lo están comentando ustedes, está mal, ¿no? Porque, ojo, ¿cuál es la parte que nos interesa? Pues esta segunda parte a partir del punto. Los pocos que habemos somos combatidos por múltiples intereses. ¿Qué habemos, no? ¿O quién habemos o quiénes habemos somos combatidos? O sea, ni siquiera hay manera, si lo piensan, aunque le den vueltas y lo piensen de una y otra forma, volviendo a la cuestión de identificar al sujeto mediante estas preguntas de quién o quiénes, no hay manera de que podamos plantear esa pregunta a ese verbo haber, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el verbo haber ahí está funcionando solito. Es el verbo principal en esa segunda oración o en esa segunda parte. Entonces, no podemos identificar un sujeto de forma concreta. Entonces tendríamos que decir, los pocos que hay somos combatidos por múltiples intereses. Y este es un error muy común, el habemos, ¿no? El habemos es una forma muy, muy común porque, sobre todo cuando se quieren incluir a ustedes, tienden a usar esta forma verbal, ¿no? Como habemos varias personas inconformes, ¿no? Aunque se incluyan a ustedes mismos, aunque quieran formar parte del grupo, tienen que decir hay varias personas inconformes o los pocos que hay somos combatidos por múltiples intereses. Entonces, ojo ahí, mientras el verbo haber sea impersonal, no puedo decir habemos, aunque yo me quiera incluir en el conjunto o en el grupo de lo que se está refiriendo. Entonces, claro. Esta efectivamente estará mal, tendríamos que decir hay, en tercera persona del singular, ¿no? De forma concreta. Bien, la segunda, hubo muchos factores que se opusieron a la realización del proyecto. Esta está bien, ¿no? Porque aquí estamos hablando de muchos factores, pero ese muchos factores no es el sujeto. No puedo preguntarle quién otra vez o quién es al verbo haber. Es impersonal, efectivamente. No puedo decir quién hubo muchos factores o quién que se opusieron a la realización. Ni el quién ni el quiénes. Entonces, eso me indica que haber es impersonal. Por lo tanto, aparte, está solito, no está funcionando como auxiliar, que ya lo estábamos diciendo. Entonces, tendríamos que decir hubo. Hubo muchos factores, justo como está aquí. No podríamos decir hubieron, estaría mal. Tres, dice el ministro que van a haber diferentes reuniones con los cancilleres. Ahí tenemos dos verbos juntos, ¿no? Van a ver. ¿Cuál es el verbo importante? ¿El van o el haber? El haber, ¿no? El verbo haber es el verbo principal. Recuerden, cuando el verbo haber es auxiliar, tiene que estar conjugado y tendría que estar en primera posición. De estos dos, tendría que estar primero el haber y después el van o el ir para que de pronto pudiera estar funcionando como auxiliar. Pero el que funciona como auxiliar en esa combinación de dos verbos, en ese van a ver, no es el haber. El que funciona como auxiliar es el que está conjugado. Recuerden entonces, en los verbos compuestos o en las perífrasis verbales, que alguien mencionaba hace rato el concepto de perífrasis verbales, el que está conjugado es el auxiliar. El que está en su forma no personal es el principal, ¿no? Entonces, ¿cuáles dijimos que son las formas no personales? Los infinitivos, los gerundios y los pasados participios. Aquí el verbo haber está en infinitivo, está ayudándose del verbo ir, por lo tanto, si el verbo haber es impersonal, ¿qué pasa con él? ¿Cómo lo debemos conjugar a ese verbo? En singular, ¿no?
Va a haber, tendría que decir ahí. Entonces, esto está mal. No, y no se trata de pensar en qué otra forma verbal, ¿no? O sea, porque por aquí dice uno de sus compañeros, quedaría mejor un habrá. Sí, puede quedar bien decir, dice el ministro, que habrá diferentes reuniones, pero aquí la idea es justo que puedan identificar que haber es el verbo principal en esta oración, o al menos de esos dos que están juntos, del van a ver, el principal es haber. ¿Y qué hemos dicho? Si el verbo haber es el verbo principal, obviamente formando parte en este caso de una perífrasis o de una cosa compuesta, de todos modos, debe tener forma singular, debe estar conjugado en tercera persona del singular. Entonces tendría que decir forzosamente, va a haber diferentes reuniones, ¿vale? En singular, aunque hablemos de varias reuniones, aunque sea una cosa plural lo que viene después, recuerden que no busca ningún tipo de concordancia el verbo haber cuando funciona como impersonal. ¿Me explico? ¿Queda claro esto? Entonces, ojo ahí, tendríamos que, es lo mismo que sucede cuando la idea del han habido, ¿no? Que justo lo tenemos en la oración número 9. Vamos a, de hecho, a saltarnos a ello. Han habido, tenemos en este caso un verbo compuesto, auxiliar haber y verbo haber, ¿no? ¿Cuál es el principal? ¿El han o el habido? El habido, ¿no? Efectivamente. Que finalmente es un verbo haber. Ese habido es una forma conjugada del verbo haber. ¿Qué significa entonces? Que es impersonal y que cómo debe estar conjugado entonces en tercera persona del singular y que por lo tanto debe decir ha habido quejas, ¿no? Entonces es una cosa muy similar, prácticamente igual, lo que sucede en la oración 3 y lo que sucede en la oración 9. Aunque tengo el verbo haber en segunda posición, en esta situación de perífrasis o de verbo compuesto, finalmente es el verbo principal. Y si es el verbo principal, dijimos, se conjuga en tercera persona del singular. ¿Vale? Entonces, esta también está mal. Nada más me salté tantito para que viéramos una cosa equivalente, a ver si se entendía de forma más clara en comparación la 3 con la 9. Exacto, Gómez. Siempre que el verbo haber funcione como el principal de esa secuencia de verbos o de toda la oración, será impersonal. Entonces, aunque haya otro verbo acompañándolo antes, ese otro verbo que venga antes también tiene que ser singular, en tercera persona del singular. En la 3 dijimos que lo correcto es va a haber, ¿no? Si quieren, se los escribo aquí al lado. Va a haber. Eso sería lo correcto. En la 9 dicen que si sería, habían quejas. No, porque dijimos que está funcionando como impersonal, ¿no? Sin la N. Tiene que ser en tercera persona del singular. Tendría, y no necesitas cambiar el tiempo. Si tú dices habían quejas o había quejas, lo estás cambiando nada más de tiempo, ¿no? Tiene que ser con esta misma forma que ya tenemos aquí con el auxiliar haber. Entonces sería ha habido, ¿no? Lo correcto es conservar el mismo tiempo, ¿no? O sea, lo ideal es que conservemos el mismo tiempo. Entonces tendríamos que decir ha habido. Ya si le quieren cambiar el tiempo por alguna razón, sí puede ser había quejas por parte de los usuarios o hubo quejas por parte de los usuarios o hay quejas por parte de los usuarios. Les reitero, no se compliquen, no se dejen ahí confundir por los tiempos verbales. Todos los tiempos verbales pueden ser válidos dependiendo de cómo estemos construyendo la oración, ¿no? Pero no nos interesa cambiar el tiempo del verbo, nos interesa simplemente que el verbo haber esté conjugado, si es impersonal, en tercera persona de singular. Eso es lo que nos interesa. Hubo y había no es el mismo tiempo. Hubo es un pasado simple o pretérito perfecto y había es un pretérito imperfecto o un pasado continuo, que era lo que estábamos comentando ayer. Por eso les digo, ¿no? Chequen otra vez la conjugación del verbo haber que les mostré ayer. O sea que el auxiliar siempre se conjuga en tercera persona de singular. Sí, efectivamente, Mendoza, ¿no? Si mi verbo principal, les reitero, si mi verbo principal es el verbo haber, se tiene que conjugar en tercera persona del singular, ¿vale? Y aquí en han habido y en van a haber, el principal es haber y habido, ¿no? Finalmente, formas conjugadas en el caso de habido del verbo haber. Pero claro, viene pegado con el han y viene pegado con el van. O sea, las dos cosas funcionan como una sola, ¿no?
Las dos cosas funcionan como el haber finalmente, o las dos cosas aquí también funcionan como el haber en el han habido. Y por lo tanto, el auxiliar debe respetar esta cuestión de la regla que nos indica que si el verbo principal es el haber, también el auxiliar se debe conjugar en este caso en tercera persona del singular. Y por eso decimos ha habido, o por eso tenemos que decir va a haber. ¿Vale? Ok. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a estas dos formas, a la 3 y a la 9 antes de pasar a la 4? ¿Puede repetir por qué la primera, ¿cuál, perdón? La número uno, porque dijimos que simplemente es un verbo impersonal, ¿no? Recuerda que dijimos hace rato. Hay que identificar si el verbo haber es el verbo principal de la oración, ¿no? ¿Cómo sé que es el verbo principal de la oración? Pues porque en todo caso es el que le da sentido al enunciado. eh, es el de pronto para identificar si es personal o impersonal, tenemos que pensar en la situación del sujeto. Entonces, si pensáramos si en esta oración hay sujeto, si pensáramos en quién es el sujeto del habemos, no podemos identificarlo, ¿no? No es como que podamos decir, nosotros habemos somos combatidos por múltiples intereses. Es una construcción que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, eso ya me indica que el verbo haber es un verbo impersonal. Y era lo que les decía, aunque yo me quiera incluir en el conjunto, no puedo decir habemos mientras esté funcionando como verbo impersonal. Yo no puedo decir habemos varias personas esperando al profesor en el salón de clases, ¿no? Aunque yo me incluya, aunque yo desee incluirme, tengo que decir, hay varias personas esperando en el salón de clases, porque el verbo haber es el más importante del conjunto y porque al ser el principal, tiene que ser impersonal y entonces conjugarse únicamente en tercera persona del singular. Les reitero, aunque yo me quiera incluir para estas construcciones donde el verbo haber es impersonal, no puedo decir habemos, tengo que decir hay en este caso. ¿Vale? No es que, bueno, sí, ¿no? Efectivamente. Sería, en alguna ocasión les llegué a mencionar que existen las oraciones subordinadas sustantivas y efectivamente el sujeto como tal sería los pocos que habemos. Eso sería el sujeto. Pero ese habemos específicamente no, les reitero, a pesar de que forme parte del sujeto, no es el sujeto. Forma parte del sujeto, ¿no? Pero no lo es, efectivamente. Entonces, el predicado como tal sería, somos combatidos por múltiples intereses, ¿no? Entonces, digo, ahí hay cuestiones como un poquito más particulares, pero de todos modos tendrían, aún en este contexto o aún en ese ejemplo, deberían tener como esta intención o esta capacidad de identificar que está funcionando finalmente como un aspecto impersonal y que aunque yo me quiera incluir, que es lo que les estoy explicando ahorita, no puedo decir habemos, tengo que decir hay, ¿no? Los pocos que hay somos, ¿vale? A que no es el verbo principal porque está en el sujeto. Ah, es el verbo principal de la oración subordinada, ¿no? O sea, no es el verbo principal de la totalidad del enunciado, pero sí es el verbo principal de la oración subordinada. Recuerden que cada verbo puede ser el principal de su segmento subordinado. Entonces, esa sería la cuestión particular ahí, Navarro. Entonces la 3 y la 9 el haber pierde la regla y el que retoma la regla es su auxiliar. Es que no la pierde, ¿no? Es decir, funciona de la misma forma, Solache, ¿no? ¿Por qué está funcionando de la misma forma? Porque finalmente estas dos cosas, el van y el haber, funcionan como un mismo verbo, funcionan como un solo verbo. Y lo mismo en han habido, funcionan como un solo verbo. Entonces, no es que pierdan su regla o no es que pierdan la característica de solo conjugarse en tercera persona del singular, simplemente esto recae en la parte auxiliar, ¿no? Entonces, lo que dices de que recae en la parte auxiliar, eso es correcto, ¿no? Pero no es que pierdan la regla o no es que la cambien, simplemente todo junto es el verbo haber, ¿sí? Porque el van realmente no tiene ningún significado aquí. Dice el ministro que van a haber o que va a haber diferentes reuniones, pues el va no tiene este significado de ir, ¿no? O sea, finalmente referiría al verbo ir y no guarda ese sentido. El significado que prevalece en este va a haber es el de haber, el de hay específicamente, ¿no? Entonces, no es que pierdan su regla o no es que
cambien de regla, sino simplemente cuando son el verbo principal en una combinación como esta, que es perífrasis, o en una combinación como esta, que es verbo compuesto, simplemente lo que sucede es que el auxiliar retoma el aspecto reglamentario, pero todo es como si funcionara como un solo verbo haber, ¿sí? Entonces es una cuestión particular ahí. Cuando el contexto sea en plural, el verbo haber irá en singular. No, Navarro. ¿Tienes las notas? Porque les he puesto una serie de notas, ¿no? Una serie de notitas. ¿Qué dicen esas notas, Navarro? ¿O qué hemos dicho? Porque yo les establecí una forma de resumen, ¿no? Hace en la diapositiva anterior. ¿Qué pusimos aquí? Dijimos, el verbo haber es impersonal cuando funciona como verbo principal y solo se conjuga en tercera persona del singular, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Entonces, recuerda lo que hemos dicho, Navarro. O sea, si te refieres a que el contexto sea plural, si te refieres a que el contexto es plural porque dice pocos o porque dice, por ejemplo, diferentes reuniones en la 3 o porque dice quejas en la 9, ¿a eso te refieres con el contexto plural? Ok, pero recuerda que dijimos, si es impersonal, no necesita concordar con absolutamente nada, ¿no? Exacto, les dije que no importa. Les dije, no importa si lo que viene antes o si lo que viene después está en plural. Mientras el verbo haber sea impersonal, solo se conjuga en singular, ¿no? Entonces, no te fijes o no te dejes llevar por el aspecto de que aquí dice quejas, de que aquí dice diferentes reuniones o de que aquí dice pocos o que más adelante dice somos, ¿no? Aunque hable de cosas plurales, hay que entender que el verbo haber está funcionando como impersonal. Hay que identificar más bien que el verbo haber está funcionando como impersonal. Y entonces, como tal, solo puede conjugarse en singular. No importa si lo que viene antes o si lo que viene después está en plural, ¿vale? Y ahí más bien tienes que identificar cuándo es impersonal. Y les dije que es impersonal cuando está solito, ¿no? Como en el ejemplo de, em, de la 2, por ejemplo, ¿no? Hubo, es el verbo haber conjugado. Está solito, no hay ningún otro verbo acompañándolo. Después dice muchos factores, pero aunque la cosa que viene después sea plural, el hecho de que esté solito el verbo haber ya me indica que es impersonal y que por lo tanto se conjuga en singular, ¿sí? Entonces, hay que darle un repaso a las notas que les di entre ayer y el día de hoy, porque en esas notas se los he repetido de muchas formas, con muchas características, con muchas sugerencias, ¿no? Entonces, más bien estén atentos a esas sugerencias, a esas características y obviamente revísenlas y estudienlas, ¿no? Si el verbo ha hablado está en tercera persona del singular, está bien dicho, ella ha habido. Pues habrá que buscar un contexto, ¿no? Pero sí, existe la forma ha habido, ¿no? Eh, ojo, finalmente si puedes construir una oración donde el contexto para una tercera persona es válido con ese ha habido, le puedes agregar el pronombre, ¿no? Eso es lo importante de forma concreta, ¿vale? Bueno, chicos, nos estamos extendiendo demasiado y ya estamos tomando tiempo de su clase posterior. Déjenme nada más, voy a hacer una cuestión aquí de guardar las oraciones y para mañana las retomamos, ¿no? Pero por favor, es decir, si vamos a hacer el ejercicio, yo les pido que ustedes revisen la información que ya hemos venido proporcionando, ¿no? Entre ayer y el día de hoy hemos dado como muchas características, hemos dado muchas sugerencias, les he hecho notar varios aspectos como, fíjate aquí, ¿no? Entonces, retomen todo esto que estamos diciendo y entonces denle una segunda revisada al conjunto de oraciones y mañana iniciando lo planteamos nuevamente, ¿no? Pero sí quiero que si les pregunto, si ustedes me preguntan algo, es porque deben tener un sustento teórico, ¿no? Yo les voy a preguntar de vuelta y esas preguntas tienen que ver con, para darme cuenta de si realmente están leyendo esa información, ¿no? Porque o sea, son cosas que podemos responder. Lo que yo les pregunto a ustedes son cosas que podemos responder de forma muy evidente, ¿no? De forma muy clara si han estado leyendo esas notitas que hemos estado planteando,
¿vale? Entonces mañana continuamos con esto, lo vamos a dejar por aquí el día de hoy y seguimos planteando las preguntas que puedan quedar. Mañana ya al final, al principio, perdón, de la clase es lo último que dedicamos para esto, ¿eh? Tenemos que seguir avanzando de todos modos, ¿vale? Nos vemos entonces, chicos, que tengan buena tarde, se cuidan.